La verdadera noche de Iguala, de la periodista mexicana Anabel Hernández. Capítulo 1. Rojo amanecer. Son las 3:20 de la mañana del 27 de septiembre de 2014. A mitad de la calle Juan N. Álvarez, apenas a unas cuadras de la plaza principal de la ciudad de Iguala, Guerrero, la lluvia revuelta con sangre y coágulos corre en riachuelos por las grietas en el asfalto que se tragan el líquido rojo como monstruos insaciables. Ahí están tirados y mojados los cuerpos de Daniel Solís y Julio César Ramírez, quienes formaban parte del contingente de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que esa noche fue blanco de 5 ataques armados. Yacen boca abajo, en Juan N. Álvarez, esquina con Periférico Norte. Como resultado del último atentado, el espejo de agua en el pavimento refleja sus rostros sin vida. Ahí quedó su último aliento. Daniel tenía 18 años y era originario del puerto de Zihuatanejo. Cursaba el primer año de su carrera de profesor. Su cabeza, con la sombra de una barba y bigote a medio crecer en la cara, mira hacia el oriente. Viste una sudadera roja, pants azul marino y, como la mayoría de sus compañeros normalistas, huaraches de correa café. Por el lado derecho de su espalda entró la bala que le atravesó por completo hasta salir por el lado izquierdo del tórax. Julio César, de 23 años, era vecino de Tlaxcala. Su cara apunta al sureste. También era de nuevo ingreso. Lleva una sudadera verde, pantalón azul y zapatos negros. Un disparo a quemarropa le entró por el lado derecho de la cara y salió por la parte posterior del cuello a la izquierda, pero su rostro quedó entero. En la calle están regados los rastros de la cacería humana de hace unas horas. Cerca del local de una purificadora de agua quedó un par de huaraches con suela de llanta y correas de piel. Adelante, una sandalia derecha de pata de gallo y suela de esponja negra, y más lejos su par. Se ven pedazos de dedos de una mano dispersos y paredes y banquetas salpicadas de sangre. Por toda la calle hay decenas de cartuchos percutidos, la mayoría calibre .223 y 7.62, pero otros quedaron amontonados en lugares casi imperceptibles en la oscuridad. En medio del arroyo vehicular están varados 3 autobuses, en los que hace unas horas viajaban cerca de 60 normalistas de Ayotzinapa. Las gotas de lluvia golpean la lámina y se escurren tras otra por los orificios de bala que dejaron los vehículos como coladeras. Toda la noche llovió y ahí en los alrededores. El camión de adelante es un Coastal Line con placa de circulación 894HS, número económico 2012, con una ventana rota por los disparos. El de en medio es otro Coastal Line, matrícula 227HI9, número económico 2510. En el medallón trasero estrellado fue el que sufrió menos daño. El tercer autobús es una estrella de oro blanco con franjas verdes, número económico 1568. En las fotografías que algunos sobrevivientes tomaron con sus teléfonos y aportaron a esta investigación se aprecian bastantes detalles. Los agujeros de todos lados muestran que la estrella de oro 1568 fue el blanco principal de los atacantes. Las balas penetraron al nivel de las ventanillas y las llantas fueron reventadas para detenerlo a como diera lugar. Tiene por dentro un reguero de sangre cerca del asiento del chofer, en el pasillo y sobre algunos asientos. Cuando los agentes de la Fiscalía General de Guerrero llegan a la calle Juan N. Álvarez, la escena del crimen ya está acordonada por elementos del 27 Batallón de Infantería bajo el mando del capitán José Martínez Crespo y por la Policía Ministerial Estatal. La diligencia corre a cargo de José Manuel Cuenca Salmerón, un agente del Ministerio Público del Fuero Común, perteneciente al Distrito Judicial de Hidalgo, titulado en Derecho. Lo acompaña Luis Rivera, perito en criminalística de campo, y María Guadalupe Montezuma, perito en materia química forense. Para Cuenca Salmerón, eso de ir a investigar ejecuciones en Iguala ya era común desde hacía años,
mucho antes de que el empresario joyero José Luis Abarca fuera electo presidente municipal. En 2010, por ejemplo, le tocó levantar en la zona industrial de la ciudad un acta relacionada con el cuerpo de un hombre golpeado, apuñalado y con las manos cercenadas. Junto al cadáver había un mensaje: querida gente de Iguala, no hagan lo mismo que yo. Esto me pasó por andar haciendo denuncias anónimas, y lo peor de todo es que los mismos militares me entregaron. El de Daniel es el tercer cadáver que inspecciona esta noche, el de Julio César el cuarto. Se acumularán más en las siguientes horas. La lluvia no facilita su labor. Los tomos de las averiguaciones previa abierta por la Fiscalía, que hasta ahora la PGR mantiene bajo sigilo, contienen las 4 hojas de esa acta. En una acción mecánica, el agente del ministerio empieza a contar los indicios en la escena del crimen y los va marcando con números. El indicio 1 es una camioneta Nissan Urban con las ventanillas laterales rotas y el ensangrentado cerca de una puerta lateral. El indicio 2 se trata de un Chevy color arena con placas MC 9797 del Estado de México. Como indicio 3 marca una moto Yamaha placas F4808W. El indicio 4 es el cuerpo de Daniel Solís. Como indicio 5 aparecen los casquillos dorados calibre 223. El indicio 6 es el cuerpo de Julio César Ramírez. El indicio 7 corresponde a 5 casquillos 223 y se registra otro grupo de 10 del mismo calibre como el indicio 8. El primer autobús Costa Line recibe la marca de indicio 9. El segundo vehículo es el indicio 10 y el número 11 es el Estrella de Oro. Como indicio 11A, se enlista la sangre regada en el autobús. Se supone que levantan muestras de la misma para analizarla y averiguar a quién pertenece. Como indicio 11B, se consigna un grupo de piedras de diferentes tamaños dentro del autobús. El indicio 12 se anota como un vehículo Volkswagen Pointer con placas de circulación HB 3225. El indicio 13 son 4 casquillos 223. Al lago de sangre de 1 metro por 80 centímetros, que las grietas se tragan parcialmente, y otros 3 casquillos calibre 223. Se designan como indicio 14 los indicios 15 y 16. Son más grupos de casquillos dorados 223. Como indicio 17 fue marcado el último hallazgo: una camioneta Ford Explorer roja, placas HR8831, que presenta disparos por la parte trasera. Sin embargo, continúa el indicio 7, corresponde a 5 casquillos 223 y se registra otro grupo de 10 del mismo calibre como indicio 8. El primer autobús Costa Line recibe la marca de indicio 9. El segundo es el indicio 10 y el número 11 corresponde a Estrella de Oro. En otro error, como otro indicio 11, se enlista la sangre regada en el autobús y se supone que levantan muestras de la misma para analizarla y averiguar a quién pertenece. Pero al repasar el documento surge la pregunta: si ni siquiera se numeraron correctamente las pruebas, ¿cómo se integrará la cadena de custodia a fin de asegurar que esos primeros datos fundamentales no se pierdan en el procedimiento? Son errores tan elementales que desde el primer momento de esta investigación periodística me parecieron intencionales. Dentro del autobús Estrella de Oro Cuenca-Salmerón encuentra piedras de distintos tamaños. De momento no comprende qué implican, así que para él no merecen ni papelito ni número. Como indicio 2 se registra un vehículo Volkswagen Pointer con placas de circulación HBR 3225. El indicio 13 son 4 casquillos 223, al lado de sangre de 80 centímetros por 1 metro, que las grietas se tragan parcialmente, y otros 3 casquillos calibre 223. El agente del ministerio lo señala como indicio 14. Los indicios 15 y 16 son más grupos de casquillos 223. Como indicio 17 fue marcado el último hallazgo: una camioneta Ford Explorer roja, placas HR 8831, que presenta disparos por la parte trasera. El perito Luis Rivera Beltrán toma fotos y levanta las pruebas que se pueden transportar, mientras que la química Montezuma Díaz levanta muestra de sangre de la camioneta Urban, del camión Estrella de Oro y del charco de sangre en la calle. Ninguno registró el montón de 50 casquillos que los normalistas colocaron en la base de un poste de electricidad
antes del tercer ataque. Tampoco ven las sandalias ni los fragmentos de dedos. Al considerar terminada su labor por esta noche, Cuenca Salmerón asienta en su acta de 4 hojas que ordena a la empresa de grúas Mejía Meta llevarse en custodia los vehículos marcados como indicios, pero la compañía de grúas no lo hizo sino varias horas después, sin que conste ninguna explicación de ello. Cuando los funcionarios de la fiscalía se van del lugar, nadie se queda para cuidar la escena del crimen. La lluvia terminó. Conforme va saliendo el sol, vecinos y curiosos llegan al lugar. La escena del crimen les da escalofríos. Es evidente que allí ocurrió una masacre. Algunos dicen que escucharon gritos y disparos en la noche. Otros vieron unos instantes desde sus ventanas, pero les dio miedo y se ocultaron. No entienden lo que realmente pasó hasta que ven las huellas del ataque a la luz del día. En la calle había decenas de casquillos. El tercer camión estaba todo balaceado. Los disparos eran de afuera hacia adentro. Eso se notaba por la forma en que estaba doblada la lámina por donde entró la bala. Todo estaba lleno de sangre. Recordaría después con horror una señora que se asomó al vehículo, quien por razones de seguridad pidió no dar su nombre. El volante estaba lleno de sangre en el suelo, también lleno de sangre cuajos, y la pared de uno de mis vecinos también estaba embarrada de sangre. Ella no tenía forma de saberlo, pero de los 20 ocupantes del autobús Estrella de Oro 1568 que describe, sobrevivieron únicamente el chofer y un estudiante. Los demás fueron desaparecidos. Los trabajos del primer agente del ministerio y sus acompañantes en la calle Juan N. Álvarez fueron tan ineficientes que a las 8 de la mañana la fiscalía envió al perito Martín Cantú López a realizar una nueva inspección. Cantú encontró más casquillos calibre .223 y 7.62, un pedazo de dedo, los huaraches sin dueño y otro vehículo Jetta que quedó abandonado en una calle perpendicular a Juan N. Álvarez y presentada disparos en la carrocería, vidrios y toldo. En la nueva revisión, Cantú López no tomó muestras de la sangre salpicada en la pared cercana de un taller de carpintería, donde algunos normalistas fueron acostados en el suelo y sometidos. Con dichas muestras se sabría al menos quiénes fueron trasladados desde allí. Tampoco ese perito encontró los demás pedazos de dedos y otros casquillos que los vecinos sí vieron e incluso algunos fotografiaron. Los 3 autobuses fueron remolcados por grúas Mejía Meta hasta las 11 de la mañana de ese 27 de septiembre. A esa hora, con el permiso de las autoridades estatales, los vecinos de la calle Juan N. Álvarez comienzan a lavar la calle ensangrentada. Una persona recoge un pedazo de dedo y lo sepulta. Los gritos y el llanto de las víctimas aún retumban en su cabeza. Otro vecino, con la mirada baja, le echa una cubeta de agua a su pared y a la banqueta para lavar la sangre. Todavía le parece oír el ruido de la metralla. Antes de barrer decenas de casquillos desperdigados, una señora preguntó a las autoridades que aún andaban por ahí si ya podía limpiar, y con desidia le dijeron que sí. Las horas de la masacre. La noche del 26 de septiembre de 2014, los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados 5 veces durante 4 horas consecutivas en la ciudad de Iguala, ubicada a 3 horas de la Ciudad de México y a solo 1 de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Ese día los jóvenes habían ido a Iguala para secuestrar autobuses a fin de trasladarse a la jornada de protesta por la masacre del 2 de octubre de 1968, que se lleva a cabo cada año en la Ciudad de México con esa misma fecha. El primer embate armado contra los normalistas fue perpetrado cerca de las 21:30 en la esquina de Juan N. Álvarez y Emiliano Zapata. A una cuadra de la plaza principal de Iguala, este hecho nunca fue registrado en los expedientes de la Fiscalía ni la PGR. No hubo heridos ni muertos. El siguiente fue entre las 21:30 y las 23 en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, donde 3 estudiantes resultaron heridos de bala. A varios kilómetros de ahí, en la carretera federal Iguala-Mezcala, a la altura del Palacio de Justicia, ocurrió un tercer ataque contra los autobuses llenos de estudiantes, el Estrella de Oro número económico 1531 y el Estrella Roja 3278. A las 23:40, varios kilómetros más adelante, sobre la misma autopista, fue balaceado un camión donde viajaba el equipo amateur
de fútbol Avispones. Para su mala suerte, el autobús propiedad de la empresa Castro Tours era blanco con franjas verdes y se asemejaba a los de Estrella de Oro en que viajaban los normalistas. Al ser confundidos con los estudiantes, los pistoleros les tiraron a matar. Fue el cuarto ataque de la noche. El quinto atentado llegó después de la medianoche, de nuevo en la esquina Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Ahí mataron a Daniel Solís y Julio César Ramírez. En total, esa oleada de ataques armados provocó la muerte de 6 personas, los normalistas Daniel Solís, Julio César Ramírez y Julio César Mondragón. De 21 años, la señora Blanca Montiel de 40, el jugador de Avispones David José García de 15 y el chofer del camión en que viajaba este equipo, Víctor Manuel Lugo de 50 años. De los 24 heridos por arma de fuego, 7 fueron estudiantes. Aldo Gutiérrez recibió un disparo en la cabeza que desde entonces lo mantiene en estado de coma. A Fernando Marín, un tiro le destrozó el antebrazo izquierdo y casi perdió la mano. Edgar Andrés Vargas recibió un balazo en la boca. A Jonathan Maldonado, una ráfaga le voló 4 dedos de la mano izquierda. El colofón de la barbarie en esa noche infernal fue la desaparición de 43 normalistas de entre 17 y 21 años. Todos eran de nuevo ingreso excepto Bernardo Flores Alcaraz, quien lideraba el grupo de estudiantes para tomar los autobuses. Ninguna corporación policíaca intervino para impedir los ataques ni la desaparición de los jóvenes. Aunque todos los niveles de gobierno tienen centros de operaciones de seguridad pública, la Policía Municipal de Iguala tiene una pequeña base rodeada de casas particulares vecindades en la calle Rayón, en el centro de Iguala. La Policía Estatal tiene su centro regional de adiestramiento policial en el kilómetro 1.5 de la carretera Iguala-Tuxpan. Son instalaciones amplias, apartadas y aisladas de la zona urbana. La PGR tiene su centro de operaciones estratégicas en la calle Nicolás Bravo sin número, casi esquina con bandera nacional, en la colonia Centro. A su vez, la Policía Federal tiene su comandancia sobre la carretera 95, en el tramo Iguala-Mezcala, y la Secretaría de Defensa Nacional Sedena cuenta con un campo militar que ocupa al menos 8 manzanas en Periférico Oriente, sin número, que es la sede de los batallones de infantería 27 y 41. Todas estas bases son efectivos policíacos y militares. Se encuentran en el radio en que ocurrieron los ataques el 26 de septiembre y tienen actividad y vigilancia las 24 horas de los 365 días del año. Sin embargo, ninguna reaccionó a las intensas balaceras en sus cercanías. Además, estaba activo un mecanismo de vigilancia que fue pieza clave en lo que ocurrió esa noche. El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo llamado C4 se trata de centros de coordinación policíaca y militar que comenzaron a funcionar en 1995 durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se emitió la primera ley general que establece las bases de la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicha ley ordenaba que en los estados, municipios y las ciudades de México, entonces dominada Distrito Federal, se creara un servicio de comunicación que recibiera los reportes de la comunidad relacionados con accidentes, faltas y delitos. Así nació el Sistema Telefónico Nacional de Emergencia 066. El propósito de la creación del C4 es que las autoridades municipales, estatales y federales actuaran de manera más coordinada contra la delincuencia, compartiendo información a través de la central telefónica del 066, con lo cual su respuesta a las llamadas de emergencia debería ser más rápida y eficaz. En su portal de internet, la Secretaría de Gobernación indica que ese mecanismo es un desarrollo tecnológico de interconexión y telecomunicaciones para correlacionar todas las redes de las dependencias afines a la seguridad pública, impulsando un proceso de actualización de la Red Nacional de Telecomunicaciones y evolucionando el concepto de cómputo, comunicaciones, control y mando C4 para escalarlo a nodos de interconexión de telecomunicaciones NIT. A través de los C4, que se encuentran en las principales ciudades del país, se monitorean reportes policíacos, se controlan cámaras de seguridad colocadas de forma estratégica y se atienden llamadas de emergencia a través de una central telefónica conectada a la Red Nacional de Telecomunicaciones y al Sistema Nacional de Información, ambos de la Secretaría de Gobernación. En principio, se atienden desde urgencias médicas, rescates, accidentes vehiculares y asaltos, hasta incendios, disturbios y balaceras.
Los C4 forman parte del CNSP, el cual desde diciembre de 2012 depende del Consejo Nacional de Seguridad y cuentan con cámaras monitoreadas por personal federal, estatal y municipal. Se trata de puntos neurálgicos para la seguridad pública en cada estado de la capital de su país. Su administración está a cargo de los gobiernos estatales, pero económica y operativamente dependen en gran medida del gobierno federal, que recibe información de las emergencias en tiempo real. En julio de 2013, el gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero se reunió con los secretarios federales de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray y Caso, y de Economía y Delfonso Guajardo Villarreal. Después del encuentro se anunció que Osorio Chong se había comprometido a construir módulos de seguridad C4 en Chilpancingo, Iguala, Ciudad de Altamiro y Tasco, además de aumentar el número de cámaras de vigilancia. En las instalaciones del C4 de Iguala operan agentes de la Policía Guerrerense, de la Policía Municipal, personal de protección civil y militares. Toda la información que ahí se recibe llega en tiempo real a la base de Policía Federal y a los oficios de la PGR que se encuentran en la misma ciudad. De hecho, en este centro de operaciones se realizan reuniones periódicas con representantes de todas las corporaciones para evaluar su trabajo y capacidad de reacción ante las emergencias reportadas a través del 066, como lo confirman fotografías de esos encuentros. Esto implica que la noche del 26 de septiembre del 2014, todas las instancias de gobierno en materia de seguridad pública que integran el C4 conocieron en tiempo real la violencia que estallaba en las calles. Los primeros reportes a las 23 del 26 de septiembre, la agencia del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado correspondiente al Distrito Judicial de Hidalgo, en Iguala, recibió una llamada telefónica de Jacobo Ruiz Moreno, médico de guardia del Hospital General de la ciudad, para reportar el ingreso de 3 hombres, 2 de ellos heridos de bala. Uno dijo llamarse Daniel Martínez y el otro Eric Santiago López. El tercero no pudo dar sus datos generales por su estado de gravedad. Esa llamada obligó a la Fiscalía a abrir por oficio las averiguaciones previa HID-SC 2093-2014, dentro del cual se realizaron las primeras diligencias e investigaciones de hechos. Fue el mismo agente del Ministerio Público Cuenca Salmerón quien giró oficios al director general de control de averiguaciones previas en Chilpancingo y el coordinador de la Policía Ministerial de la Zona Norte para que iniciaran las investigaciones de los hechos denunciados por el doctor Ruiz Moreno. El responsable de esas 2 áreas es el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales Víctor León Maldonado. Según la hoja de apertura de la averiguación, que forma parte del expediente HIDSC 02093-2014, se solicitó a esas autoridades que acudieran de inmediato al Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo a recabar los datos de las víctimas e investigar los acontecimientos de violencia en los que resultaron heridas. Ninguna de las autoridades mencionadas hizo nada, ni siquiera fueron al nosocomio. Fue hasta las 04 que el personal de la Fiscalía hizo las primeras actuaciones, pues el C4 de Iguala informó a esa dependencia que sobre la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Iguala-Mezcala, y exactamente bajo el puente ubicado frente al Palacio de Justicia, estaba abandonado un camión Estrella de Oro que mostraba daños con disparos de arma de fuego. Quien acudió allá fue Cuenca Salmerón, con la alerta enviada por el C4. Se trasladó al Palacio de Justicia y llegó a las 0:20. Había comenzado a llover. Esa jornada de trabajo sería muy larga, apenas iba a la escena del tercer ataque. Le faltaba recorrer los lugares de la segunda, cuarta y quinta agresiones armadas. A la primera escena no acudió. Lo acompañaban el perito Luis Rivera Beltrán y los policías ministeriales de Guerrero, bajo las órdenes de Javier Bello Orbe, casi frente a las oficinas del Poder Judicial, cerca del letrero "Regresa pronto, Iguala te espera". Vieron el camión de pasajeros blanco con rayas verdes de la empresa Estrella de Oro marcado con el número económico 1531. Las llantas delanteras habían sido ponchadas. La portezuela estaba abierta y tenía el cristal roto, igual que 2 ventanillas de ambos costados. Al subir al autobús observaron piedras de diferentes tamaños en los escalones, cerca del asiento del conductor y el pasillo. Aún se percibían restos de gas lacrimógeno. A unos 5 metros hacía prendas de vestir amontonadas. Al separarlas encontraron 3 camisetas blancas con rastros de sangre,
4 playeras negras y una deportiva que tenía en la espalda el nombre del equipo inglés de fútbol Arsenal, además de un suéter gris y un pañuelo rojo de Colorado, según indica el acta de la 020 del 27 de septiembre. También en el expediente HIDSC 02-093-2014 los expedientes de las averiguaciones previas y judiciales del caso muestran que el agente del ministerio y el perito firmaron en su acta de la ropa fue recogida y empacada como prueba, pero ni la fiscalía ni la PGR, que después atrajo la investigación, mencionan peritajes relacionados con esas prendas. El 21 de diciembre de 2014 la revista Proceso publicó el reportaje de esta autora, en el cual se difundió por primera vez la existencia de esa ropa. Hasta el 6 de septiembre del año siguiente, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refirió de nuevo a dicha prueba en su reporte. Informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los estudiantes de Ayotzinapa, confirmando que las prendas nunca fueron sujetas a análisis ni peritajes. En ese camión viajaban cerca de 20 normalistas, que esa noche fueron desaparecidos. Solo sobrevivió el chofer. Según esa acta, el camión quedó en manos de la Coordinación de la Policía Ministerial de Iguala, corporación que depende del gobierno estatal. Pero otros documentos y testimonios revelan que no queda claro en manos de quién quedó dicho camión. Durante varias horas no fue puesto a disposición del Ministerio Público, pese a haber sido una escena del crimen. Casi inmediatamente después de que el agente del ministerio firmara el acta sobre las prendas de vestir, la oficina de Cuenca Salmerón recibió otra llamada del C4 para reportar que sobre la autopista Iguala-Chilpancingo, a la altura del cruce de Santa Teresa, había 2 personas muertas por herida de bala, un hombre y una mujer. Según el acta de la 120, que forma parte del expediente HIDSC 02093-2014, llegaron a ese lugar el mencionado agente del ministerio, el perito Rivera Beltrán, y el personal del servicio médico forense bajo la lluvia. Encontraron los cuerpos de las personas baleadas durante el cuarto ataque armado, cuyo blanco erróneo fue el camión de pasajeros donde viajaba el equipo de fútbol Avispones, integrado por muchachos de edades similares a los estudiantes de Ayotzinapa. Ya estaban ahí los policías federales, pues el tramo carretero Iguala-Mezcala es de jurisdicción, su territorio también. Había un escuadrón del 27 Batallón de Infantería, pero eso no fue incluido en el acta del ministerio por razones desconocidas. Curiosamente, ninguno había prestado auxilio a las víctimas. Sobre la carretera en el sentido Chilpancingo-Iguala quedó el taxi número económico 0972 con varios impactos de bala. A 2 metros de él quedó tendida en la calle una mujer blanca Montiel, de 40 años. Encontraron su cuerpo boca abajo sobre el asfalto mojado. Vestía una blusa a rayas blancas y negras, pantalón gris y zapatos negros. Iba en el vehículo con su esposo cuando se desató la balacera. Intentaron huir. El hombre consiguió abrir la puerta, saltar y escapar, pero ella recibió 3 disparos en la quijada, en la mano y en el tórax. Luego de que el equipo forense tomó las fotos procedimentales, Cuenca Salmerón ordenó recoger el cuerpo. Solo hasta ese momento la Policía Federal informó al ministerio que había otros muertos y heridos. Unos 50 metros más adelante vieron otro taxi, un Suro, también baleado, y más allá, en un área de 50 por 9 metros, había 71 casquillos dispersos. Tras registrarlos fotográficamente, los recogieron como evidencia. Para entonces, la lluvia se había convertido en tormenta y el invierno era fuerte. A la entrada del pueblo de Santa Teresa quedó semivolcado en la cuneta el autobús de la empresa Castro Tours, placa 345RK. Era blanco con franjas verdes, similar a los tomados por los normalistas atacados. Ya estaban ahí los elementos de la Policía Federal. Los primeros en llegar, incluso el jefe de la estación de Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías. En el interior del camión de pasajeros Cuenca Salmerón encontró el cuerpo de un adolescente de 15 años. Su nombre era David Josué García. Quedó sentado con la cabeza apoyada en el costado derecho del vehículo. Vestía una camiseta azul con rayas blancas de manga corta y un pantalón de mezclilla azul claro. Recibió un disparo en el tórax y otro en la pierna, además que presentaba múltiples heridas provocadas por los vidrios que volaron durante el tiroteo. A las 2:40, mientras en la agencia del Ministerio Público rendían sus declaraciones los jugadores de Avispones, el doctor Ruiz Moreno, del Hospital General de Iguala, volvió a comunicarse para informar que habían llegado más heridos de bala. En esa ocasión, al menos 11, entre ellos una mujer, eran las víctimas de un nuevo ataque cometido frente a las narices
de todas las autoridades desplegadas por la ciudad y sus inmediaciones. Solo entonces la Fiscalía envió al agente auxiliar del Ministerio García al nosocomio para que investigara los hechos. La dependencia dejó pasar horas valiosas cuando García llegó a la sala de urgencias. Los heridos ya estaban recibiendo suero en camillas o en sillas. La desgracia de los avispones. Esa noche el equipo de fútbol avispones de la tercera división se impuso 3-1 sobre la selección de Iguala. El partido se realizó en el campo número 1 de la unidad deportiva de la ciudad. Se encargaron de la seguridad en el encuentro los policías municipales Hugo Hernández Arias, Zulay Marino Rodríguez, Josefina López Cornelio y Luisa Verónica Núñez, quienes al final reportaron saldo blanco. La manera en que su ánimo triunfal se transformó en horror puede reconstruirse con base a sus declaraciones de los 20 jugadores y su director técnico Pablo Rentería. Ante la Fiscalía Estatal de la madrugada del 27 de septiembre, la autenticidad de esos datos se confirmó en entrevistas con algunos de los jóvenes, sus técnicos y familiares. Facundo Serrano, integrante del cuerpo técnico, relató a las 22:30, ya bañados, cambiados, los jugadores de avispones querían pasar a cenar a Iguala, pero Rentería dijo que no, pues habían escuchado rumores sobre una balacera en el centro de la ciudad y por eso debían irse directamente a Chilpancingo. Abordaron el camión y se pusieron una película. Las ventanillas iban cerradas y las luces interiores apagadas. En el hospital los testigos le dijeron a José García, auxiliar del ministerio, que en efecto tomaron la carretera Iguala-Chilpancingo. Cuando ya iban saliendo de la ciudad aproximadamente a las 23, recibieron información de que la carretera estaba tomada por Ayotzinapos. Así los llaman de forma despectiva. Félix Pérez, médico del equipo, dijo que al pasar cerca del Palacio de Justicia vieron el autobús Estrella de Oro el 1531. Con los vidrios rotos, el chofer Víctor Manuel Lugo disminuyó la velocidad, pero después continuó su trayecto y logró pasar, testificó el doctor Pérez ante el Ministerio Público. Sin embargo, ningún integrante de Avispones quiso declarar lo que vieron a la altura del Palacio de Justicia, además del camión con los vidrios rotos, que se quedaron callados por miedo o bajo amenazas. Fue 1 año y 5 meses. En marzo de 2016, cuando los ocupantes del camión de Castro Tours señalaron que al pasar por ese sitio junto al autobús acribillado donde iban los normalistas, observaron que la Policía Federal había montado un retén. Los familiares de los jugadores viajaban aparte en sus autos particulares. Algunos de ellos indicaron que esa última fecha, que los federales dejaron pasar a toda clase de vehículos, camiones, pero detuvieron precisamente el autobús donde viajaba el equipo de fútbol, blanco con franjas verdes, similar a los que estaban usando los normalistas de Ayotzinapa, y fácil de confundir con estos. En la noche finalmente los dejaron pasar. Solo para metros adelante recibiera una lluvia de balas. Luis Enrique Romero, de 19 años, estaba semi-acostado en el penúltimo asiento, con la cabeza recargada en la ventana y los pies hacia el pasillo. Escuchaba música con sus audífonos cuando súbitamente vio los rostros aterrorizados de sus compañeros, como ellos se arrojaban al piso. Hizo lo mismo. Por un momento se quitó los audífonos, pero al oír las detonaciones volvió a ponérselos. Abrazó sus piernas y cerró los ojos con fuerza. El doctor Pérez narró que a las 23:40 vio que a la altura del cruce de Santa Teresa había personas bloqueando la carretera y creyó que eran ayotzinapos. El chofer le pidió que les dijera a los muchachos que se calmaran y no hicieran escándalo. El doctor se paró en el pasillo para hacerlo, pero se escucharon ráfagas de disparos que se estrellaban y hacían estallar los vidrios de las ventanillas. Aureliano García, el taxista sobreviviente del ataque donde murió la señora Blanca Montiel, recibió un disparo en el tobillo. Declaró que al circular por la escena de la agresión armada con sujetos le dispararon desde ambos lados de la carretera. Consiguió salir del taxi y se ocultó, para después arrastrarse nuevamente a la carretera, donde pasó un taxista que lo llevó al hospital. En el autobús de Castro Tours era el infierno. Ante las ráfagas, jugadores y cuerpo técnico se arrojaron instintivamente al pasillo o se escondieron bajo los asientos. Jorge León, preparador físico, vio a los hombres armados tirando. No disparen, no disparen, gritaba desesperado. Somos un equipo de fútbol. Los primeros balazos hirieron al chofer Víctor Manuel Lugo en la cabeza. El camión quedó fuera de control y se fue a la cuneta. El costado derecho, donde está Portezuela, quedó volcado
sobre un talud de tierra, le dispararon otra ráfaga. «Bájense, hijos de la verga», gritaba uno de los agresores. «No podemos abrir la puerta, está atorada», gritó el director técnico, Alan Osvaldo Castañón, de 15 años. Pensó que iba a morir. Sentí mucho miedo. Lo que hice fue taparme los oídos y ponerme a rezar. Paco, amigo de Luis Enrique Romero, se acercó él y puso su cabeza en sus piernas. «Salgan», ordenaron los atacantes, e intentaron abrir ellos mismos. Volvieron a amenazarlos y dispararon otra vez. «Me dieron en un ojo», gritó Rentería. De la misma forma súbita en que abrieron fuego, los agresores se retiraron. Entonces el doctor Félix Pérez intentó salvar a los jugadores en un acto heroico. Los sacó por las ventanillas y los escondió entre las milpas, que ya estaban crecidas. Había muchos heridos por los disparos, rozones y los vidrios rotos. Al final pudo sacar a Rentería, quien también recibió disparos en el estómago, y al chofer, pero este quedó malherido y falleció en el Hospital General a las 4 de la madrugada, sin que su familia pudiera verlo vivo por última vez. Después de haber sacado a los 2 heridos, regresé al autobús y encontré a un muchacho malherido, el cual estaba agonizando. Vi que tenía varios disparos, toqué su pulso y estaba muy débil. En mi desesperación quise tapar sus heridas, pero con ello más se ahogaba y desafortunadamente ahí falleció, dijo el doctor Pérez en su declaración ministerial rendida el 27 de septiembre ante la Fiscalía General del Estado. Los jugadores, aterrorizados, permanecieron ocultos en el campo con la esperanza de que sus agresores no retornaran. Los primeros en llegar a la escena de ese ataque fueron los elementos de la Policía Federal, con la base en Iguala. Los sobrevivientes del tiroteo coinciden en que estaba presente su comandante, Luis Antonio Dorantes Macías. Sin embargo, en vez de llamar a ambulancias para socorrer a los heridos, intimidaron a todas las víctimas y tomaron el control del lugar. Después arribaron funcionarios de la Fiscalía y más tarde los militares. La actuación de la Fiscalía en la toma de declaraciones de los avispones fue deficiente. En la revisión de los documentos se detectó que al menos 5 de los testimonios recabados en el Hospital General son idénticos, lo que significa que fueron copiados y únicamente se cambió el nombre del declarante. Ningún miembro de avispones entendía lo ocurrido. Habían terminado bien el partido y no tuvieron ningún incidente. ¿Por qué los atacaron? ¿Por qué a ellos? La presente investigación periodística se buscaron los factores que pudieron haber generado la confusión de los jugadores con los normalistas, que en realidad eran el blanco de los tiroteos. Los testimonios de los jugadores y sus acompañantes indican que las ventanillas iban cerradas. De hecho, por eso no lograron identificar a los atacantes. ¿Cómo pudieron confundir el camión de Castro Tours donde iban los avispones con aquellos tomados por los normalistas? El de los jugadores tenía una semejanza con los de Estrella de Oro, números económicos 1568 y 1531, en los cuales se encontraron los principales ataques. Todos los jóvenes que viajaban en esto fueron bajados y desaparecidos, a excepción de uno que fue llevado al hospital. Los 3 vehículos de pasajeros eran blancos y tenían franjas verdes. Esa es la explicación más lógica de que la Policía Federal detuviera el camión de los avispones y no otros. Los autobuses Costa Line, que fueron objeto de agresiones menores, eran de color arena con franjas azules, y el Estrella Roja de los normalistas que tomaron esa noche de la central de autobuses de Iguala, el cual no recibió disparos al ser detenido, tenía franjas azules y rojas. Inexplicablemente en el Hospital General se dio prioridad en todo momento a los jóvenes futbolistas heridos sobre los normalistas que estaban allí desde antes, también baleados. Uno de los últimos heridos interrogados esa madrugada fue el normalista Fernando Marín, quien ingresó aterrorizado al nosocomio, temiendo por su vida, y por eso dio el nombre falso Eric Santiago López. Había perdido mucha sangre y solo alcanzó a relatar que después de llevarse unos autobuses de la estación de Iguala, mientras circulaba en uno de ellos con cerca de 24 compañeros, la policía municipal los atacó con armas de fuego. Añadió que los policías los bajaron del autobús y los golpearon. Él y otros estudiantes resultaron heridos, por lo que presentó una denuncia formal contra quien resulte responsable por tentativa de homicidio. Fue el único sobreviviente del camión Estrella de Oro atrapado en la calle Juan N. Álvarez, y aunque su ingreso al hospital fue notificado por el doctor de guardia Ruiz Moreno, desde las 23 a la Fiscalía Estatal, ningún funcionario de esta dependencia acudió a indagar los hechos. Cuando la Fiscalía tomó la declaración de Fernando Marín en la sala de urgencias del Hospital General de Iguala, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ya sabía lo que estaba pasando. Su gobierno y el de Enrique Peña Nieto monitorearon a los estudiantes antes, durante y después de los ataques.
Desde las 7:59 del día 26, el C4 de Chilpancingo notificó a la Policía Estatal y a la Federal que los normalistas estaban saliendo rumbo a Iguala. El gobierno federal y el de Guerrero han ocultado a la opinión pública que esa noche los policías municipales de Iguala y Cocula portaban fusiles automáticos R-15 o G-36 de calibre .223 y pistola calibre 9 milímetros, al igual que los federales, mientras que los militares del 27 Batallón de Infantería portaba el rifle de asalto G3 calibre 7.62 x 51. Según se comprobó en la averiguación previa del caso, cartuchos de todos esos calibres se encontraron en la calle Juan N. Álvarez, donde se perpetraron 2 ataques, y en la autopista Iguala-Mezcala, en el cruce con Santa Teresa. Según el informe de la Fiscalía General de Estado de Guerrero sobre la investigación relacionada con los hechos acontecidos la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, el ministerio levantó 193 casquillos de las escenas de los crímenes. Muchos otros se quedaron en el suelo. De los registrados, 77 eran de calibre 7 x 62 por 39 milímetros, 86 calibre .223, 18 eran de 7 x 62 por 51 milímetros, 6 de calibre 9 milímetros, 1 calibre 22, otro 38 super y 6 calibre 380. Entre las 22:30 y las 00 horas, mientras efectivos de las instituciones de seguridad pública federal y el estado recorrían las calles de Iguala y tenían vigiladas sus entradas y salidas, 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. La lluviosa noche pareció devorarlos. A continuación, se señalan el nombre y el apodo de cada estudiante desaparecido y en qué autobús viajaba. Desafortunadamente, en esta investigación no se ha logrado saber con certeza en cuál de los 2 camiones iban 8 estudiantes. Autobús 1568 ubicado en la calle Juan N. Álvarez, 1531 Palacio de Justicia. Alberto Vázquez Penitén, el AVE. Antonio Santana, maestro Copi. Bernardo Flores Alcaraz, Cochiloco. César Manuel González Hernández, Panola Marinela Tlaxla Pinqui. Cristian Tomás Colón Garnica, Oaxaco Reloj. Cuberto Ortiz Ramos, Commander. Dorian González Parra, Kinder. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Pilas. Everardo Rodríguez Bello, Shaggy. Giovanni Galíndez Guerrero, Spider. Jonás Trujillo González, Benny. José Álvarez Nava, Chabelo. Jorge Luis González Parral, Kinder, Charras. Yoshivani Guerrero de la Cruz, Coreano. Leonel Castro Abarca, Maguellito. Luis Ángel Abarca Carrillo, Amit Singo. Marcial Pablo Baranda, el indígena Magallón. Marco Antonio Gómez Molina, Tuntún. Miguel Ángel Hernández Martínez, Botitas. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Miclo. Saúl Bruno García, Chicharrón. Autobús 1531 ubicado frente al Palacio de Justicia. Adán Abraham de la Cruz, El Ñero. Alexander Mora Venancio Pericón La Roca, Randy. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Frijol. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Hugo, La Uga. Israel Jacinto Lugardo, Chuquito. Jesús Giovanni Rodríguez Tlempad, Churro, Jovani. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Chivo. Jorge Antonio Tizapa Legideño, Perezoso. José Ángel Navarrete González, Pepe. José Eduardo Bartolo Tlempa, Bobby. Julio César López Pazzolin. Luis Ángel Francisco Arzola, Cochilandia. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, El Magda. Martín Getsemaní Sánchez García, Zumpango, Cabe. Normalistas que se desconoce en qué autobús viajaban en el momento en que fueron desaparecidos. Abel García Hernández Abel, Benjamín Asensio Bautista Dormilón, Carlos Iván Ramírez Villarreal El Diablito, Felipe Arnulfo Rosas Rosas, Israel Caballero Sánchez Agurrito, José Ángel Campos Cantor Tío Tripa, José Luis Luna Torres Pato, Mauricio Ortega Valerio Espinosa. Fuente de información: segundo informe del GIEI, presentado en abril del 2026.